Hola, buenas tardes compañeros y maestra. Mi nombre es Lisbeth Casas Loya y el día de hoy les voy a hablar sobre las facultades del Congreso de la Unión. Este es un tema que hemos estado viendo a lo largo de varias semanas en diferentes ámbitos. El día de hoy vamos a puntuar en las facultades del Congreso de la Unión en caso de una guerra. Cuando hablamos de actos que conducen a una guerra, tenemos que estar conscientes de que existen tres fases: la iniciativa, la declaración y la terminación de la guerra. En cada una de ellas, el Congreso de la Unión va a tener diversas facultades. Cuando hablamos de la iniciativa de guerra, vamos a recordar el artículo 71 de la Constitución, en el cual nos habla que una iniciativa de ley y decreto va a tener diversos autores, en los cuales podemos mencionar al presidente de la República, diputados y senadores y las legislaturas estatales. Hay casos en donde esta regla general va a tener excepciones y va a restringir a ciertos autores y va a poner solamente a uno o a dos haciendo esta iniciativa de ley. Este es un ejemplo de ello. Una iniciativa de guerra es exclusiva del presidente de la República, ya que él tiene la facultad de representar al país en el extranjero. Entonces, él tiene la facultad para declarar una guerra ante el Congreso de la Unión. A esto nos referimos que en el artículo 73, en su fracción 12ª, nos habla que el Congreso de la Unión solo puede declarar la guerra en base a datos previstos que nos va a traer el Poder Ejecutivo Federal. Entonces, aquí hablamos de que la iniciativa la tiene el Poder Ejecutivo, ya que en base a ello va a declarar la guerra el Congreso. Cuando hablamos de una declaración de guerra ya como tal, aquí hay un pequeño conflicto. En la fracción 12ª del artículo 73 se nos habla que el Congreso de la Unión declara la guerra cuando existen previos datos del Ejecutivo Federal. Sin embargo, la fracción 8ª del artículo 89 autoriza al Estado, que es al Poder Ejecutivo, para declarar la guerra en nombre del país. Ya esto con previa ley del Congreso de la Unión. En esto podemos deducir que ambos artículos le dan la facultad a dos autoridades, a dos organismos diferentes, lo cual podría crear un conflicto. Por ello debemos puntualizar cuáles son las funciones de cada uno en la declaración de la guerra. Cuando hablamos de declaración de guerra de la Unión, del Congreso de la Unión, tenemos que ser conscientes de que lo hace mediante una ley. Y esta ley va a tener como vigencia el lugar en el que es expedida. Por ello, solamente va a ser aplicable dentro de las fronteras del país. El Congreso de la Unión declara una guerra que da a conocer al pueblo mexicano. En cambio, el presidente de la República, con su autoridad y su facultad de representante en el extranjero, nos va a hablar de una declaración de guerra ante las naciones extranjeras, las cuales pueden ser la declaración de una nación extranjera enemiga, beligente o neutral. Pero esto es para dar a conocer a los países extranjeros que estamos en una situación de guerra. Y esta es una facultad del presidente de la República. Dicho todo esto, nos pasamos al último proceso, que es la terminación de la guerra. Una guerra va a terminar cuando se celebra un tratado entre las naciones involucradas. Estos tratados solamente le corresponden al presidente de la República con la autorización del Senado. Con esto vamos a afirmar que la Constitución le da más importancia y más prioridad al comienzo de la guerra que a la terminación, ya que al principio de todo el proceso de una guerra es el Congreso de la Unión el que se involucra y el que autoriza ciertos pasos a seguir en la iniciativa y en la declaración. Sin embargo, en la terminación es desplazada y la autorización pasa al Senado. Por ello, vemos que hay más relevancia en la iniciación que en la conclusión. La conclusión ya nada más la autoriza el Senado y esto es un tratado. Si debe haber alguna reforma en la Constitución por alguna parte del tratado, se tiene que reformar también en la Constitución, porque la Constitución es la Carta Magna, es suprema a los tratados. Este es un resumen rápido de lo que va a tratar y las facultades que tiene el Congreso de la Unión en materia de guerra. También no debemos olvidar mencionar
el Ejército y la Guardia Nacional, que cada uno va a tener una vigilancia y reglamentación del Congreso de la Unión. El Ejército siendo dirigido totalmente y facultado por el presidente de la República, el Poder Ejecutivo, pero va reglamentado por el Congreso de la Unión, y la Guardia Nacional, que la Guardia Nacional también es reglamentada por el Congreso de la Unión. En sí este es el tema, espero ya haya quedado comprendido y pueda resolver algunas dudas y haberlo explicado de manera correcta. Muchas gracias por su atención, eso es todo por mi parte.